Bienvenidos, le damos la bienvenida a la tercera clase del curso de Desarrollo Territorial, aspectos teóricos y políticas públicas. En la clase de hoy vamos a dar inicio al módulo 2, a la unidad 2. La unidad 2 es la unidad en la que centralmente vamos a abordar el enfoque del desarrollo territorial en una conceptualización general, como realizaremos en la clase de hoy, y luego en un análisis más detallado en torno de dos dimensiones centrales de este enfoque, como es la dimensión económica productiva, la dimensión estructural de los problemas estructurales y el abordaje estructural para el desarrollo territorial, y en la clase tercera del módulo, el análisis de los aspectos políticos institucionales. Así que con esta presentación, con esta síntesis, vamos a dar inicio a la clase y voy a compartir una presentación. Perfecto, así que vamos a comenzar con la clase. Le decimos que la unidad 2 es la unidad del enfoque del desarrollo territorial, y la clase de hoy la titulamos La revalorización del territorio y los aspectos conceptuales del enfoque. Esta clase hay que mirarla en relación con el módulo 1, la clase 1 y 2. Allí ustedes recordarán que en la clase 1 hicimos una caracterización de las transformaciones de la relación Estado y sociedad, y del modelo de desarrollo, y en la clase 2 fuimos un poquito más específicos y abordamos las transformaciones en el marco de la administración pública, los procesos de reforma del Estado, la descentralización de la gestión pública, y hicimos una breve caracterización del sistema municipal argentino. Esa primera unidad nos sirvió para ponernos en contexto y ver entonces en qué contexto, en qué marco, en el marco de qué transformaciones económicas, políticas, en los modelos de desarrollo y también en la organización interna del Estado y su administración pública, operan estas o se sitúa este enfoque de desarrollo territorial. Así que les recomendamos ver esta clase en relación con las clases anteriores. Vamos a organizar la clase en 4 puntos. El primer punto, que lo vamos a dedicar a presentar, analizar qué es esto de la revalorización del territorio en los procesos de desarrollo, ¿no? ¿Por qué, desde cuándo, a partir de qué momento la dimensión territorial del territorio comienza a ser una dimensión relevante para los procesos de desarrollo? Hoy, si analizamos, y en realidad ya hace unos 20 años, si analizamos las políticas públicas nacionales, provinciales y locales, vamos a ver que hay una mención reiterada a un enfoque territorial del desarrollo, un enfoque de desarrollo territorial. Vincular lo local o el análisis de lo local territorial en una comprensión más amplia de los procesos de desarrollo. Bueno, ¿cuándo ocurre eso? ¿Por qué ocurre eso? ¿Con qué características ocurre eso? En Argentina lo vamos a ver en ese primer punto. Luego vamos a plantear una definición, una concepción, un abordaje teórico, nuestra mirada, nuestra definición sobre desarrollo local territorial. Sabemos que hay muchas definiciones, nosotros vamos a tomar una, y la vamos a luego desmenuzar en el punto 3, dando cuenta de los enfoques centrales o de los conceptos centrales de ese enfoque, ¿no? Es decir, bueno, ¿qué supone una concepción de desarrollo local territorial como la vamos a presentar en este curso? Y finalmente también vamos a marcar, vamos a señalar algunas críticas que habitualmente recibe este enfoque, y todo esto lo vamos a ir complementando con algunos casos y algunas experiencias. La clase también cuenta con una bibliografía obligatoria que ustedes conocen, y a los fines de esta clase en particular agregamos alguna bibliografía complementaria. Y finalmente vamos a terminar la clase presentando la consigna del foro de debate
Para comenzar entonces con el primer punto, la revalorización del territorio en los procesos de desarrollo, vamos a señalar que el origen y el contexto de surgimiento de este enfoque se remonta hacia fines de la década del 70, principios de la década del 80 en Europa. Y surge en el contexto de lo que vimos en el módulo 1, en la unidad 1, de las transformaciones en el estado de bienestar, las transformaciones, digamos, en el modelo keynesiano, y justamente en el marco de los procesos de globalización, del proceso de globalización, ¿no? Y ese proceso de globalización había tenido transformaciones muy significativas para el Estado, para la actividad económica, para la organización de la producción, para la organización de la empresa industrial. Y en ese contexto de crisis del estado de bienestar, de aumento o de reposicionamiento, ascenso y consolidación del neoliberalismo, del ascenso de gobiernos con una orientación política y económica de carácter conservador, introduce una serie de transformaciones en el marco de la regulación y de la organización de la actividad productiva al interior de las empresas, en el marco también de la organización del Estado, y claramente esto se da también en el plano global, en el marco de la globalización. De modo tal de que se va a generar una reducción del rol del Estado en cuanto a la planificación y la intervención en la esfera económica. Estamos hablando de la dimensión nacional, digamos, es un proceso de un pasaje de un modelo estadocéntrico, con regulaciones más fuertes sobre la actividad económica, con un énfasis puesto en el mercado interno y en los procesos al interior de sus fronteras nacionales, a un proceso de desregulación de la actividad económica, una menor presencia del Estado en cuanto a la planificación, y un mayor peso del mercado en la formulación digamos, de las iniciativas. Este proceso viene complementado ya más en el marco de la globalización con un proceso de deslocalización de la producción. ¿Esto qué quiere decir? Que determinadas actividades económicas que se realizaban en determinados países bajo determinado marco regulatorio comienzan a trasladarse hacia otros países donde ese marco regulatorio sea más flexible para la acumulación, para la generación de una tasa digamos, de ganancia de las empresas. Y esta flexibilización en la regulación tiene que ver con el nivel impositivo, tiene que ver con el nivel ambiental, tiene que ver con determinadas regulaciones que al mismo tiempo se ven favorecidas por el proceso de deslocalización, por el proceso de globalización y la reducción de los costos de transporte y también la revolución de las tecnologías y las comunicaciones, ¿no? Es un proceso lento que comienza a mediados de la década, fines de la década del 70, mediados de la década del 80, pero es un proceso vigente en la actualidad. Y al mismo tiempo también comienza a darse en este contexto un rol más activo de los actores locales, territoriales, entiéndanse gobiernos locales, entiéndanse pequeñas empresas radicadas en los territorios, entiéndanse organizaciones de la sociedad civil, entiéndanse instituciones vinculadas a la ciencia y al conocimiento, como universidades, que empiezan a buscar soluciones y alternativas socioproductivas a estas transformaciones y desestructuraciones, que son transformaciones y desestructuraciones con consecuencias significativas en términos de empleo, en términos de privatización de empresas públicas, en términos de reconfiguración de algunas ciudades que estaban organizadas en torno a determinada actividad productiva que de pronto entraba en un amesetamiento o debía reconvertirse
Uno puede pensar los casos de algunas localidades, ciudades inglesas, vinculadas a la producción de extracción de recursos naturales, las minas de carbón, algunas acerías que comienzan a reconfigurarse allá por la década del 70. Uno podría pensar el caso de algunas ciudades italianas que se ven afectadas en la década del 70 de una forma diferencial, ¿no? El norte italiano más afectado por estas transformaciones económicas en el estado de bienestar, un norte italiano más vinculado a la producción industrial de la industria fordista, el esquema fordista, respecto de otra región, la región, digamos, del Véneto, de la Emilia-Romagna, con una estructura industrial más pequeña, más de pymes, más de pequeñas industrias, y una aglomeración diferencial va a dar lugar a lo que un autor italiano muy conocido, Giacomo Beccatini, denominó el distrito industrial italiano y analizó estos comportamientos diferenciales, ¿no? Uno podría pensar ya más adelante, en la década del 80, algunas transformaciones que llevan adelante algunas ciudades españolas, como Barcelona, como Bilbao, reconfigurando sus ciudades y por lo tanto reconfigurando sus actividades económicas, reconfigurando también la gestión de las políticas públicas y la gestión de esas ciudades y de esos territorios. Un autor español, Vázquez Barquero, va a identificar que el contexto y el origen del surgimiento del enfoque del desarrollo local, territorial, identifica al menos tres planos: transformaciones en la órbita o en el plano micro, que vendría a ser a nivel de la organización interna de las empresas, y en todo caso el pasaje de esquemas de organización fordistas a esquemas más rígidos, más centralizados, más verticales, a esquemas de organización más flexibles, diferenciales, dinámicos, más sujetos a la demanda. Transformaciones en el plano mezzo, que sería transformaciones en la órbita, en el ámbito de la regulación estatal. Esto tiene que ver con reformas del Estado, con descentralización, con privatizaciones, con desregulación, con mayor rol del mercado respecto del Estado, modificaciones en el rol planificador del Estado, y transformaciones a nivel más macro, que remiten a situar estos procesos en el marco de las transformaciones de la globalización. Y aquí tiene que ver, como decíamos, la revolución tecnológica, la revolución de las comunicaciones, la financiarización de los procesos económicos y la disminución de los costos de los transportes, de modo tal de que serían, digamos, un conjunto de planos, de dimensiones que permiten explicar una preocupación de actores locales, de actores territoriales por la cuestión del desarrollo. Y entonces es en este contexto que la dimensión territorial constituye o pasa a ser una dimensión relevante para los procesos de desarrollo. En América Latina y en Argentina el contexto, el origen del enfoque es diferente. Es un contexto que está más dado en la década del 90, en el marco de los procesos de reforma del Estado, en el marco de los procesos vinculados a el consenso de Washington y sus políticas, y esto tiene sí consecuencias muy significativas en relación a una reconfiguración del rol del Estado en la economía, una mayor injerencia del mercado, pero claramente consecuencias en términos de privatizaciones de empresas públicas, aumento del desempleo, implementación de políticas vinculadas a la descentralización de la gestión, aumento de la pobreza, aumento de la conflictividad en los territorios, que va a dar lugar a una redefinición del rol de los gobiernos locales y de los actores territoriales en relación con el desarrollo, y asumir un conjunto de prácticas, un conjunto de políticas, una planificación del desarrollo para contraponer, dar respuesta a estos efectos negativos en términos de desestructuración del tejido industrial, del tejido social, aumento del desempleo y aumento de la conflictividad social en los territorios, aumento de la pobreza, que tenían justamente en los gobiernos locales uno de los primeros
referentes donde se canalizaban esas demandas, y al mismo tiempo la responsabilidad de los gobiernos locales por dar respuestas a nivel territorial. Es en este contexto entonces que surge el enfoque del desarrollo local territorial como un abordaje explicativo a las transformaciones espaciales, que ponen el foco en procesos que se dan desde abajo. Y esta es una particularidad de este enfoque, que a diferencia de otros enfoques de planificación o de análisis de política pública, pues una planificación centralizada o una planificación, un estudio sectorial, va a poner el análisis, la atención en los procesos territoriales, los procesos que se dan en los territorios, ¿no? Y en ese sentido, el enfoque o el objetivo general de este enfoque, en su visión original, es justamente impulsar el desarrollo de las regiones subnacionales o de los territorios, diríamos hoy, en la búsqueda de respuestas a estos cambios estructurales que de algún modo implica la globalización. Por eso entonces su caracterización está dada también allá por mediados de la década del 70, principios de la década del 80, y en el caso de América Latina y de Argentina, a partir de la década del 90 más centralmente. Vamos a pasar al segundo punto, y es el punto tal vez donde vamos a intentar aproximarnos a algunas definiciones conceptuales. Y la pregunta que nos hacemos es, ¿qué entendemos por desarrollo local territorial? ¿Qué es el enfoque del desarrollo local? ¿Qué es el desarrollo local? ¿Qué es el desarrollo territorial? Y aquí nos hacemos varias preguntas para justamente también invitarlos a ustedes a reflexionar con nosotros. ¿Es un enfoque teórico y es un enfoque alternativo a las perspectivas dominantes de desarrollo? ¿Es una metodología para implementar políticas públicas? ¿Es un conjunto de prácticas y experiencias que realizan los actores locales para el desarrollo de sus territorios? Como ven, son preguntas que abordan diferentes planos, o sitúan al enfoque del desarrollo territorial en diferentes planos. En un plano teórico, en un plano de implementación de políticas públicas, en un plano de conjunto de experiencias e iniciativas locales. Existen múltiples definiciones, aquí solo vamos a tomar algunas. Nosotros en la bibliografía que estuvimos trabajando en las clases anteriores les proporcionamos algunas, así que los invitamos también a volver esa bibliografía. Por lo pronto tomamos 3 de autores muy conocidos en esta temática. El caso de Vázquez Barquero es un autor español que va a decir que el desarrollo local es un proceso de crecimiento económico, aquí pone el énfasis en el crecimiento económico, y de cambio estructural, de una modificación en la estructura productiva e institucional de los territorios, que mediante la utilización del potencial de desarrollo existente en el territorio, se orienta, lo conduce a la mejora del bienestar de la población. Y para ello va a identificar al menos 3 dimensiones significativas en este proceso. Una dimensión económica, una dimensión sociocultural y una dimensión política administrativa. Daniel Arroyo va a considerar al desarrollo local como un proceso que genera crecimiento económico, y aquí el crecimiento económico también es una condición necesaria, aunque va a decir Daniel no es suficiente, porque además del crecimiento económico va a tener que generar inclusión social, entendiendo esa inclusión social como la generación de puestos de trabajo, la generación de empleos, la generación de ingresos, particularmente para los sectores más vulnerables de la población. Porque habíamos dicho en las filminas anteriores que el enfoque del desarrollo local, territorial, venía a dar respuesta a una serie de transformaciones socioproductivas en los territorios, y venía a dar respuesta a unas demandas que emergían para los gobiernos en esos territorios. De modo tal de que particularmente va a tener que tener presente o generar propuestas, generar políticas, generar iniciativas para generar puestos de trabajo y de ingresos para los sectores más vulnerables de la población. Y finalmente, Alejandro Villar, otro especialista en desarrollo local, en desarrollo económico local, va a decir que el desarrollo local no es exclusivamente el crecimiento económico o el mero incremento de la productividad empresarial, que son dimensiones importantes del enfoque, pero él lo va a plantear al desarrollo local como un proceso económico, social, cultural y político.
que demanda el esfuerzo de una articulación sinérgica, pero también demanda la existencia de condiciones sociales y culturales que acompañen ese crecimiento y a los beneficios que genera se distribuyan con equidad. Entonces, como ven, esta última definición, en realidad todas con mayor grado de especificidad, ponen el énfasis en una mirada más integral del proceso de desarrollo, una transformación efectivamente económica, pero una transformación económica que venga acompañada de condiciones sociales y condiciones culturales que acompañen y que hagan que los beneficios de ese proceso se distribuyan con equidad entre los actores del territorio, en particular los más vulnerables. En definitiva, consideramos al enfoque del desarrollo local en una triple dimensión. Tiene una dimensión teórica conceptual que está vinculada en el marco de la globalización y de las transformaciones que operan en el proceso de acumulación a nivel espacial. También tiene una dimensión política porque está vinculada a una estrategia de desarrollo, y como decíamos en el módulo 1 y en las clases anteriores, hay una dimensión política, hay un análisis del poder, hay un análisis de cómo se mueven los intereses de los actores que operan en el territorio. Y finalmente también hay una dimensión empírica, entendiendo que remite a un conjunto de experiencias y de políticas públicas que se implementan en torno o en referencia al desarrollo local territorial. Aquí vamos a recuperar una conceptualización, una definición que trabajábamos en el módulo 1, y que vinculada a la bibliografía obligatoria de la clase 1, donde definimos al desarrollo local territorial desde una perspectiva integral basada en un proceso colectivos inclusivos a partir de la utilización y la articulación de los recursos y las capacidades locales, pero con una perspectiva de inserción internacional, de inserción mundial. Hay un juego entre el nivel local, el nivel nacional y el nivel global. Implica también la construcción de un proyecto colectivo de una comunidad tendiente a mejorar la calidad de vida de la población a partir de la utilización y la potenciación de los recursos y las capacidades locales. Las posibilidades de éxito y la sostenibilidad de este proceso implica además la construcción democrática, la participación de la comunidad, la generación de un proceso económico inclusivo que sea generador de empleo, respetuoso del medio ambiente y de la identidad local. Como ven ustedes, es un abordaje integral, es una concepción amplia del desarrollo. Y para tratar de identificar más en el plano conceptual cuáles son estas dimensiones que debemos tener en cuenta para efectivamente ver si estamos frente a un proceso de desarrollo territorial, o estamos frente a un proceso de mero crecimiento, o de desarrollo de algún sector de la economía, pero no, digamos, del conjunto de la sociedad en los términos que lo referíamos recientemente. Hemos identificado un conjunto de dimensiones, que se reflejan, digamos, al mismo tiempo en términos de este proceso de desarrollo local que se da cuando se implementa como política pública. Y aquí entonces vamos a hacer mención a la primera característica, que es la característica de la endogeneidad. Digamos, cuando hablamos de endogeneidad, lo contraponemos a lo exógeno, o sea, lo que viene de afuera. Por un proceso endógeno entendemos es un proceso que se da la misma comunidad, que da la misma organización que lo lleva adelante, que es un proceso que surge desde adentro, que es un proceso que surge desde abajo, que es un proceso que se construye movilizando al conjunto de la comunidad, localidad que lo lleva adelante. Los procesos de desarrollo son procesos propios, particulares, y en esa particularidad al mismo tiempo también tienen singularidades que son difíciles de replicar porque son o recogen las características propias del territorio. Supone un abordaje sistémico y multidimensional. Digo, el desarrollo local territorial no se reduce solo al plano económico, tiene una dimensión social, tiene una dimensión política, tiene una dimensión cultural, tiene una dimensión institucional, tiene una dimensión ambiental, supone procesos democráticos, supone procesos participativos,
supone revertir situaciones estructurales que condicionan el desarrollo, y también supone remover obstáculos institucionales que obstruyen el desarrollo. Por eso, digamos, trabajamos desde un plano de carácter multidimensional. Son múltiples las dimensiones que abordan o que intervienen en los procesos de desarrollo. Y en ese sentido también el desarrollo no queda reducido solo a una experiencia a nivel local. El desarrollo es multiescalar. Hay múltiples escalas que intervienen en los procesos de desarrollo. Y en todo caso, lo local es solo una de esas escalas. Y esa escala local, esa escala territorial, al mismo tiempo se articula con otras escalas, escalas nacionales, escalas provinciales, e incluso escalas supranacionales, como una comprensión de los procesos globales y una comprensión de los procesos regionales. Porque justamente un proceso global, una transformación a nivel, digamos, regional, por ejemplo, no sé, si un país de la región devalúa, o si nuestro principal socio comercial pone una traba arancelaria para las exportaciones de determinados productos industriales o productos primarios, seguramente vamos a tener impacto en la estrategia de desarrollo de nuestro territorio, ¿no? Y esto se ve claramente con las actividades productivas de los territorios. Pero también, digamos, disposiciones nacionales, políticas públicas nacionales, una orientación del desarrollo, del modelo de desarrollo, como veíamos en la clase 1, más favorable a determinadas actividades, determinadas políticas, determinadas iniciativas, propiciará o generará condiciones de posibilidad mejores para determinados procesos de desarrollo en los territorios, ¿no? Un proceso de desarrollo productivo, inclusivo, con valor agregado, desconcentrado, será más favorable que procesos de financiarización, procesos especulativos, procesos digamos, que consideran el desarrollo como el mero crecimiento, o procesos de desarrollo que consideran que la estrategia más conveniente es la explotación de los recursos naturales sin ningún grado de agregado de valor y con muy pocas restricciones ambientales. Entonces, los procesos de desarrollo son multiescalares, y en esa multiescalaridad entran a jugar una construcción desde abajo y una articulación desde arriba. Es decir, no pueden quedar solo en iniciativas planteadas desde una localidad, desde una comunidad, sino que requieren tener una comprensión y una articulación de las escalas provinciales, nacionales y supranacionales. Al mismo tiempo son procesos multiactorales, no son procesos que se puedan reducir exclusivamente a el rol del Estado, o exclusivamente al rol del mercado, o exclusivamente movilizados por organizaciones de la sociedad civil. Son multiactorales con énfasis en el sector público, con predominancia, preponderancia en el sector público, y que al mismo tiempo también requieren de la construcción de una serie, digamos, de lazos de confianza, articulación, capital social, para que sostengan en el tiempo estos procesos. Por lo que señalábamos anteriormente, y en su dimensión por ahí más económica productiva, requieren la articulación público-privada. Y son procesos de largo plazo, son procesos que tienen un carácter histórico. El desarrollo de un territorio no es un proceso natural, un proceso dado per se. Son procesos que se construyen social y políticamente. Requieren sistematicidad, es decir, continuidad en el tiempo, porque justamente son procesos de largo plazo. Esa es una de las características generales del desarrollo, y que por lo tanto no está exenta de tampoco en los procesos de desarrollo territorial. En este punto entran a jugar un aspecto relevante, que es la articulación entre la potencialidad para el desarrollo de un territorio y las capacidades de desarrollo de un territorio. Por potencialidad para el desarrollo de un territorio, hacemos mención más genéricamente a la dotación de recursos con que cuenta un territorio, la localización eventual de un territorio en una determinada área geográfica, o en el marco de
el acceso a determinadas vías de comercialización, o en un gran mercado, o la proximidad a un gran mercado, o la erradicación de determinadas industrias o actividades productivas. Pero esa potencialidad para el desarrollo debe aprovecharse, debe, digamos, ponerse en clave de desarrollo territorial mediante el desarrollo de una serie de capacidades para el desarrollo. Y las capacidades para el desarrollo implican principalmente movilizar las capacidades políticas, las capacidades institucionales, las capacidades de gestión de los actores del territorio, las capacidades de innovación científica tecnológica, de agregar valor, de sostener en el tiempo estos procesos, de convocar a mayores actores en torno de la elaboración de una mirada compartida, una visión común sobre el desarrollo del territorio. Por lo tanto, entonces, no solo son suficientes las potencialidades para el desarrollo, sino que hay que transformarlas en función del desarrollo de capacidades para el desarrollo. Y finalmente, un último punto, o una última dimensión, que es la dimensión de la innovación. Los procesos de desarrollo suponen la innovación. Y esta innovación es en diferentes planos. Es innovación económica, es innovación productiva, es decir, es generar nuevos productos, es agregar valor a la producción, es agregar ciencia y tecnología, es crear nuevos productos, pero también es transformar los productos existentes, es identificar experiencias exitosas y adaptarlas a la realidad del territorio, es tomar las mejores prácticas y identificar aquellos elementos que nos puedan servir, es analizar procesos fallidos, evaluar esos procesos fallidos y revertirlos. O sea, la innovación no se reduce a la idea clásica de un científico que elabora un nuevo producto. La innovación es social en términos de organización, en términos de generar nuevos canales de participación, en generar nuevos actores que se sumen a nuestra propuesta, y también es organizacional. Muchas veces para los gobiernos locales es modificar determinadas prácticas, es revertir determinadas regulaciones, es propiciar nuevas políticas, es incorporar nuevas temáticas en la agenda de los gobiernos locales y de los actores del territorio. Como les decía, es un proceso también, como dijimos, multiactoral, donde juegan los actores económicos, los actores sociales, los actores del sector público, y en los últimos tiempos también los actores del sector de la ciencia y el conocimiento, la ciencia y la tecnología. Y es un proceso que requiere el liderazgo de los actores políticos del territorio. Esta es una imagen de Francisco Alburquerque, un especialista en temas de desarrollo territorial, de desarrollo local, y él va a identificar una serie de dimensiones e indicadores para el desarrollo local. Digo, si pensamos en el desarrollo local, debemos considerar las siguientes dimensiones. El desarrollo local supone una dimensión cultural, una dimensión de desarrollo cultural, político, institucional, una dimensión del desarrollo económico, una dimensión del desarrollo sustentable, entendido en un sentido amplio, y una dimensión del desarrollo social, del desarrollo humano. Deben conjugarse estas cuatro dimensiones, y al mismo tiempo para conjugarlas él va identificando un conjunto de indicadores. Yo simplemente se los dejo acá, se los presento acá, vamos a volver seguramente sobre ellos en la próxima clase, y de todas formas ustedes aquí lo tienen como material. Pero como verán, trabaja sobre la dimensión de la movilización y la participación ciudadana, el fortalecimiento de los gobiernos locales, la coordinación institucional con instituciones públicas, en el plano económico con el fomento de la diversificación y la calidad productiva del territorio, con el desarrollo de infraestructura, con la producción de servicios de apoyo para la producción,
con la identificación de los sectores económicos, sectores pymes, sectores cooperativos, sectores de la economía social, de la economía solidaria, de la economía popular. También implica en la dimensión del desarrollo sustentable, la valoración del patrimonio natural y cultural, el fomento de las energías renovables, el uso eficiente de los recursos del territorio, y en el plano del desarrollo social y humano, el acceso a la mejora de la educación, de la salud, de la nutrición, la distribución del ingreso de una forma más equitativa, el fortalecimiento del mercado interno, mejoras en las relaciones de trabajo, cuestiones vinculadas al papel de las mujeres y las cuestiones de género, el desarrollo de otras formas de economía, como la economía social y solidaria. Como ustedes ven, son, digamos, dimensiones, múltiples dimensiones, y al mismo tiempo muchos indicadores o múltiples indicadores para tener en cuenta. Simplemente como para ir redondeando este punto de dimensiones conceptuales, me gustaría señalar, o plantearíamos entonces que el desarrollo local territorial es un proceso endógeno, es un proceso, digamos, que lleva adelante una misma comunidad, una misma localidad, no es un proceso que viene dado desde afuera, implica un cambio estructural en términos socioeconómicos, un cambio también en términos políticos e institucionales para generar aquellas condiciones que le den sostenibilidad a este proceso y puedan movilizar las energías locales en torno de una idea de desarrollo relativamente compartida, consensuada. Se sostiene una construcción socioeconómica y política institucional y cultural que da o que realiza una comunidad, y tiene este carácter sistémico, multidimensional, multiescalar y multiactoral, ¿no? En ese sentido tiene un objetivo de generar crecimiento económico, pero no solo eso, sino también empleo e inclusión social, y mejorar las condiciones de vida de la población. Y para ello, o en ese marco, lo local y lo territorial constituyen una escala de los procesos de desarrollo que se articula con la escala nacional, con la escala provincial y con la escala o con una interpretación de los procesos globales y regionales. Por ello entonces, realizar un análisis de los procesos y las dinámicas que ocurren en los territorios es fundamental, es determinante para los estudios y las estrategias de desarrollo territorial. A diferencia de otros enfoques, implica establecer articulaciones con las escalas nacionales de desarrollo y considerar la orientación de los procesos de desarrollo. Justamente les decíamos, no es un enfoque de planificación centralizada en el Estado-Nación, no es un enfoque sectorial para impulsar determinado sector productivo, o favorecer a un determinado exclusivamente grupo vulnerable en particular, sino que en realidad supone una concepción integral, amplia, y vincular este proceso local territorial con la escala nacional de la planificación del desarrollo y orientado hacia o en consideración con las orientaciones del modelo de desarrollo. No queremos finalizar el enfoque sin señalar algunas de las críticas que recibe, o más que críticas, tal vez señalamientos. De todas formas, vale decir que este enfoque se fue incorporando también estas críticas y fue dando respuesta, ampliando su consideración, su conceptualización. Claramente el enfoque que presentamos toma en consideración estas críticas, pero aquí hago mención tal vez algunas formulaciones más originales de este enfoque, que señalaban la falta de consideración sobre las consecuencias que tienen las transformaciones espaciales del capitalismo, en términos de procesos globales y procesos nacionales sobre los territorios. ¿Qué queremos decir con esto, que suena como muy abstracto? Es que en sus formulaciones originales los enfoques de desarrollo local, de desarrollo territorial, tenían un sesgo a mirar, concentrarse más específicamente en los procesos locales o como una respuesta
local a los procesos de desarrollo. Y no tomaban en consideración que toda localidad, todo proceso de desarrollo, toda transformación económica productiva que querramos hacer en un territorio, está, digamos, influenciada, está, digamos, no está exenta de un contexto nacional, internacional, que le puede ser adverso. Y justamente, habíamos dicho que el origen de este enfoque estaba en el marco de unas transformaciones muy significativas del Estado, de la crisis y el cuestionamiento del estado de bienestar, del ascenso y consolidación del neoliberalismo y de transformaciones profundas en el marco de la globalización que operan sobre el sistema capitalista. De modo tal de que los territorios no pueden quedar exentos de estos procesos y de estas transformaciones. Sin embargo, a veces en algunos trabajos, algunos autores de este enfoque tienen una propensión a replegarse, a hacer un análisis más estrictamente localista. Por otra parte, también hay un desfasaje, un desfasaje entre los problemas estructurales del territorio y la formulación del diagnóstico sobre esos problemas estructurales, y luego las estrategias institucionales o la identificación de problemas de carácter más institucional que no dan cuenta, en un abordaje más integral, más completo, más complejo, la problemática del territorio para su desarrollo. Es decir, existen problemas de carácter estructural que limitan las posibilidades de desarrollo, que tienen que ver con las características de determinadas actividades productivas, la heterogeneidad de esa estructura productiva, las características del empleo, los problemas en cuanto a, digamos, escasa innovación científica tecnológica, los problemas del financiamiento, los problemas de la concentración, los problemas de la disparidad entre, digamos, el poder de los actores del territorio respecto de otros actores nacionales, transnacionales que también operan en el territorio, y un diagnóstico que no considera necesarios suficientemente estos problemas y formula, digamos, estrategias más que nada de carácter institucional en términos de mayor, digamos, participación, mayor generación de redes de cooperación, articulaciones público-privados, fomento del capital social, que son necesarias, que son fundamentales, que son determinantes, como dijimos, pero que si no operan al mismo tiempo sobre revertir los problemas estructurales del territorio, difícilmente puedan dar una respuesta más integral. Eso es lo que queremos decir con esta crítica o señalamiento. Por otro lado, también hay algunas faltas de consideraciones sobre la debilidad real de los actores del territorio. Es algo que trabajamos en la primera clase, vamos a volver más adelante, que tiene que ver con, bueno, con qué actores del territorio hacemos desarrollo territorial. ¿Quiénes son los actores del territorio en Argentina y en América Latina? Y claramente son gobiernos locales, son pymes, son cooperativas, son organizaciones de la sociedad civil, incluso son universidades que lejos están de reunir las características y las condiciones ideales que tienen estos mismos actores en el caso de los países europeos, ¿no? Donde este enfoque surgió. Digo, claramente los gobiernos locales no tienen suficientes fuentes de financiamiento o capacidades para llevar adelante sus políticas. Las pymes de los territorios argentinos son pymes con dificultades para acceder al crédito, al financiamiento, a nuevos mercados, a la innovación, a la ciencia y la tecnología. Las cooperativas y las experiencias de la economía solidaria y popular tienen también limitaciones en términos de organización, de financiamiento, de mercados, de comercialización, de innovación, de agregar valor, y las organizaciones de la sociedad civil muchas veces tienen, digamos, saberes técnicos, voluntades de trabajar en el territorio, conocen a una población, tienen algún reconocimiento, algún prestigio, pero tampoco tienen ni el volumen ni los fondos suficientes para llevar adelante estos procesos. Y para el caso de las universidades, muchas veces las universidades argentinas
Esto es una característica que en los últimos 15, 20 años se fue revirtiendo, pero uno podría pensar que las grandes universidades argentinas, las universidades clásicas, no tenían dentro de su principal actividad la extensión universitaria. Y cuando hablamos de extensión universitaria podemos hablar de transferencia de tecnología, de asistencia técnica a los actores del territorio. Por suerte en los últimos tiempos esto se fue haciendo, pero también, digamos, las posibilidades para el financiamiento de estos proyectos, conformar equipos y sostenerlos en el tiempo, tener continuidad de nuestras universidades, muchas veces se ve limitado por razones de financiamiento, dedicación exclusiva, etcétera, digamos. O sea, falta en todo caso de dedicación a las actividades que llevan en los territorios. Por lo tanto, entonces, con esto queremos decir que hay una falta de consideración sobre la debilidad real de los actores del territorio y su posición subordinada e independiente y dependiente. Queremos decir que las ciudades, los territorios, los sectores productivos locales tienen en el marco de las cadenas globales de valor o tienen, digamos, o las limitaciones que tienen para llevar adelante estos procesos. Vinculado a lo anterior, hay, o en todo caso se critica, se señala cierto carácter voluntarista de estos enfoques en la medida de que no tengan una consideración general amplia como planteamos, sino más bien exclusivamente localista o exclusivamente como iniciativa de alguna organización social aislada del territorio y no como parte de un proceso más integral, más, y con mayor acompañamiento y perspectiva de mediano y largo plazo. Y finalmente, también vinculado al anterior, una planificación que en algunos casos se repliega estrictamente en el ámbito local, es decir, que no reconoce o no articula suficientemente con las escalas nacionales y globales de los procesos de desarrollo. Un proceso de desarrollo que en su afán de tratar de generar respuestas de diversos tipos, no tiene una suficiente conceptualización y contextualización de, digamos, de las orientaciones generales del proceso de desarrollo, o una planificación que articule lo local con lo provincial y lo nacional, que vincule la estrategia de desarrollo del territorio con una estrategia de desarrollo de carácter nacional, y en una comprensión que vincula una multiescalaridad de procesos globales, procesos regionales, procesos nacionales y procesos territoriales. Bueno, con esto quisimos hacer un recorrido por el enfoque del desarrollo territorial en una conceptualización, en una presentación más conceptual, entendiendo que en las dos próximas clases vamos a abordar más en detalle la dimensión política, institucional y la dimensión económica, socioproductiva. Para esta clase les dejamos un material que es una selección de páginas de un libro elaborado por el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, titulada La construcción pública del desarrollo local, la experiencia del Plan Nacional Manos a la Obra. No, en este texto lo que nos interesan son, digamos, las dimensiones conceptuales del enfoque. Así que vamos a recomendarles la lectura de ese texto, que es un texto corto, y que por ese motivo complementamos con algo de bibliografía complementaria para quienes quieran profundizar. El texto de Villar, de Alejandro Villar, elaborado en coautoría conmigo, titulado Desarrollo Territorial, Políticas Públicas y Desconcentración, tiene una mirada de los procesos territoriales, de los procesos económico-productivos, y de las características, digamos, de los procesos productivos a nivel nacional, y finalmente un artículo muy cortito, digamos, destinado a, digamos, con una pregunta muy específica: ¿qué es y para qué sirve el desarrollo local? Son materiales que les van a servir a ustedes para profundizar. Bueno, complementamos esta clase con esta bibliografía y con una consigna de debate más específica,
que les plantea que piensen, que identifiquen un caso, una experiencia de desarrollo local que ustedes conozcan, y que traten de articular o ver en qué medida estas dimensiones y supuestos teóricos del enfoque se ven reflejadas en el caso que ustedes analizaron. Es decir, vean cuáles están presentes, cuáles están ausentes, cuáles faltan. Les pedimos una reflexión corta que ustedes tienen para realizar. Y como siempre, está disponible también el foro general para las consultas de la clase. Bueno, les agradecemos esperamos que la clase sea de su interés, les permita complementar los conocimientos y ir adentrándose en este enfoque del desarrollo territorial. En una dimensión más conceptual la presentamos ahora, y a partir de las próximas clases vamos a ir trabajando dimensiones más específicas y casos y experiencias y políticas públicas más concretas. Bueno, desde ya muchas gracias, nos vemos la próxima semana.